Hoy continuamos la clase de programación con Lisp y para ello tienen varias opciones. Uno es mediante este programa que se llama Lisp Word y pueden bajar de esta dirección donde les dejo. Ustedes hacen clic, bajan el PDF que les dejo como material y hacen clic sobre este gráfico y dice www.lispword.com/download/index.php y les va a llevar a una página que es esta que está aquí, donde pueden bajar ese programa. Solo que van a completar el formulario de cuál es el sistema operativo que necesitan bajar y sus datos para que les habilite el bajado del programa. Luego completan todos esos datos y le dan download y se va a bajar el programa. Una vez que bajen el programa le va a salir esta interfaz que está aquí, que es esta que están viendo, y dentro de esa interfaz tienen dos opciones. Acá donde dice Listener, que es este gráfico que está acá, vamos a ver cuál es este que está aquí. El Listener es un lugar donde ustedes escriben, le dan enter y se va a ejecutar. O sea que tiene un modo comando. Entonces el modo comando, por ejemplo, escriben en la anotación de Lisp, por ejemplo, escriben la anotación de Lisp que es paréntesis más espacio 4 espacio 3, cierran paréntesis, le dan enter y él va a ejecutar. Como tiene notación prefija, lo que va a hacer es 4 más 3 y 4 más 3 es 7 y le vamos a mostrar aquí el resultado. Esa es la forma que trabaja Lisp. Tiene una forma para trabajar por comandos o tiene otra forma para hacer lo mismo por un compilador, es decir que tiene un intérprete y tiene un compilador. Ahora mismo voy a escribir lo mismo pero en el compilador, y para que puedan utilizar el compilador necesitan un programa fuente, y el programa fuente es el que voy a escribir ahora mismo. Entonces escriben lo mismo, más 4 espacio 3, cierran paréntesis, y este icono que está aquí sirve para compilar y acá nos muestra que compiló. Pero hay una diferencia entre el compilador y el intérprete. El problema del compilador es que directamente aquí esto compila y compila bien sin problema, pero necesita una sentencia adicional, que es lo que le tenemos que agregarle. Tenemos que volver a agregar paréntesis y tenemos que abrir la palabra write y cerrar de vuelta el paréntesis. Necesita que se le escriba directamente print o write. Ustedes pueden elegir con la palabra print o pueden elegir write. Y ahí ejecuto esto y él recién me va a mostrar este valor. En este caso les muestro otra vez. Era 4 más 4, entonces cambio eso y le pongo 3. Vuelvo a compilar aquí y me va a dar 7. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo le agregué esta palabra print. Abrí un nuevo paréntesis, escribí print, y lo que continúa después del paréntesis es lo que se va a hacer el cálculo y se tiene que imprimir y se cierra de vuelta el paréntesis. Así funciona esto. Entonces tiene dos formas de trabajar. Uno es mediante el compilador, acá dice compilar, y el otro es mediante el listener. Y el listener o listener es un editor de textos también, pero se ejecuta línea a línea, es decir que es un intérprete. Yo escribo, en realidad va a ser lo mismo que el otro. Si yo le pongo la palabra write,
y ahí le escribo el signo que va a ser más 3, 4, cierro un paréntesis, cierro el otro, le doy enter y él me va a imprimir eso, me va a imprimir ese valor. Pero por defecto él no requiere que yo le agregue la palabra write. Entonces le quito y le doy intro y va a imprimir. Entonces así funciona tanto el intérprete como el compilador. Ahí se dan cuenta cómo funciona eso. Entonces, ven ahí. Solo fíjense en esta cuestión. Cuando yo imprimo directamente sin el write, él asume y me imprime una sola vez. Cuando yo le imprimo aquí en la consola, entonces él me imprime un valor que se ejecutó la consola y otro valor que se ejecutó el write. Es decir que cuando se ejecuta en la consola no requiere que se le ponga la palabra write, pero sí cuando estamos en el editor. Cuando estamos en el editor, si no le ponemos print o write, no lo va a imprimir. Eso es lo más importante. La otra opción que tenemos es este que les pongo aquí, que es un editor y compilador de libs en línea. Sin bajar el programa podemos escribir el programa en esta dirección: https://www.tutorialspoint.com/execute list online.php, y se va a abrir este editor que está aquí. Se va a abrir este editor y acá pueden escribir sus programas. Pueden escribir ahí sus programas. Por defecto trae este ejemplo que está acá y le dan execute y él va a imprimir hello world. A esto lo que faltaría es, si yo quiero ejecutar otra cosa, lo tendría que hacer de esta forma: la palabra write, abro paréntesis y escribo acá el comando que necesito hacer. Por ejemplo, más espacio 3 espacio 4 y ejecuto. Va a dar el mismo resultado de lo que teníamos aquí. Va a dar el mismo resultado que 7. Acá nos da 7 y aquí también da 7. Y como les dije, cuando es un compilador necesita esta palabra write. Voy a quitar el paréntesis para que no dé error y voy a ejecutar. ¿Se dan cuenta? Quiero que se fijen aquí en el resultado. El hecho de la compilación está todo correcto y hizo el cálculo, pero no imprime ningún valor. Entonces, por eso necesitamos escribir la palabra print
o la palabra bright. Y va a imprimir el valor de 7. Entonces estos son sinónimos. Y si probamos acá vamos a tener que escribir de esta forma. Y entonces vamos a empezar la clase y voy a usar o el compilador o el intérprete para mostrarles los ejemplos. Me va a ser mucho más fácil mostrarle en el intérprete porque es más directo según los ejemplos que tenemos. Pero antes vamos a ver algo de teoría. El creador del lenguaje Lisp es el señor John McCarthy, como pudimos ver en clases pasadas. En el año aproximadamente de 1960, él escribe sus documentos de este ejemplar de programación, donde básicamente tiene pocos operadores y tiene una notación que ustedes ya saben que es la prefija y funciona como un lenguaje de funciones y sirve para construir un lenguaje de programación. Tiene una notación prefija y es como si fuera a programar todo con funciones. A ese lenguaje le llamó Lisp, que son los acrónimos de Lisp Processing. ¿Por qué lo llamó así? Porque usaba listas como estructura para representar tanto datos como programas. Vamos a ver hoy hasta listas. Hoy llegamos hasta listas y después cortamos y continuamos la próxima clase viendo más elementos. Entonces, hoy llegamos hasta lo que es una lista. Les voy a mostrar lo que es una lista en este lenguaje. John McCarthy tuvo el descubrimiento de un hito de una historia de programación porque se refiere a uno de los lenguajes que más ha perdurado en la historia y se sigue utilizando en la actualidad. Por ejemplo, si uno va a programar AutoCAD, como les dije, lo va a programar mediante el lenguaje Lisp. También es un modelo de una tendencia de lenguajes actuales. Por ejemplo, hay otros lenguajes que se llama Racket y ese lenguaje tiene el lenguaje Lisp internamente. Hay tres tendencias. Uno es lenguaje C, que tiene su estructura como conocemos, y de ahí derivan, por ejemplo, lenguajes como los scripts, como JavaScript, Java y PHP, por ejemplo, son todos de tendencia tipo C. Tenemos los de tendencia tipo Lisp y tenemos los de tendencia tipo Basic. Esa tendencia de tipo Basic es la que usa if, then y tiene if and if. Esa es la tendencia. Y la tendencia del lenguaje C, ustedes saben que tiene el if, abren el paréntesis y luego abren los corchetes y escriben ahí el if. Y el lenguaje Lisp tiene su estructura, que es lo que estamos viendo ahora, que son todo paréntesis. Entonces abrimos paréntesis, es un bloque, hacemos el cálculo ahí en notación prefija siempre. Como ven acá, es uno de los lenguajes más antiguos y comparte más o menos entre el lenguaje C y Lisp, que son los más antiguos que se conocen. Entonces Lisp es el lenguaje más antiguo que se mantiene actualmente. Lisp se puede programar en Lisp, o sea que básicamente hay compiladores que se hicieron en el lenguaje de Lisp o los editores de texto que se hicieron en el mismo lenguaje de Lisp. Lisp se adapta a cualquier paradigma de programación, ya sea estructurada o orientada a objetos. Los dos soportan este lenguaje. Hay diversas variantes que se han decantado de los dos dialectos y uno de los que más hoy en día se utiliza es el Common Lisp. El Lisp Word que tienen aquí es basado en el Common Lisp y por ejemplo el editor que estamos viendo acá
usa el Clips, que es el Common Lisp en su versión 2.49. Entonces, estas versiones que estamos teniendo acá son del Common Lisp, justo el que está mencionando aquí. Entonces, esta es una versión minimalista donde se extrajo los principales comandos, digo maximalista, donde se trajo los principales comandos que se utilizan en el dialecto del Lisp. Hay otra versión más pequeña que es el Shen y se parece más a un lenguaje que nosotros conocemos tipo C y tienen esas estructuras más parecidas. Es un lenguaje que más se parecen a los otros lenguajes normales, pero tienen la estructura de tipo Lisp. Entonces, como ven acá, es minimalista. Es una versión más fácil de aprender. Además de eso, existen todas estas capacidades y los programas que figuran acá, que son de los que se derivan del lenguaje Lisp. Dijimos que el Shen es una versión minimalista. Después existen otras versiones de Lisp como son Xlib, Ellipse o de LispWork que tenemos acá, que son otras versiones de LispWork. Algunas cosas o herramientas que se hicieron con el lenguaje Lisp son, por ejemplo, Emacs. Emacs ya dijimos que es un editor de textos, igual que Ellipse, son editor de textos. GIMP es un programa de gráficos. Voy a ver un poco si tengo en esta computadora, no tengo GIMP, creo. O si tengo, voy a fijarme un poco. Antes creo que tenía GIMP y ya borré. Pero GIMP es un editor de textos o editor de gráficos que viene del mundo Linux. Y Audacity es un editor de audio igual que Nyquist con la herramienta Xlib. O sea que son cosas que se hacen en Linux porque de ahí provienen. Y también hay versiones en Windows. Por ejemplo, este GIMP, hay versiones en Windows. Les voy a mostrar, capaz que alguien conozca GIMP, que este es el icono de GIMP y es como un Photoshop. Prácticamente es como un Photoshop. Entonces, este programa está hecho con Lisp. También, si escriben programar con AutoCAD, si programan con AutoCAD, les abro un ratito un gráfico. Les muestro solo esto para que tengan una idea. Vamos a ver si encuentro. Tiene una versión de comando Lisp como ven aquí. Fíjense en este que está acá. setQ pt y el punto que se va a introducir. Fíjense que todo es paréntesis. Entonces se dan cuenta que es una versión de Lisp la que se utiliza para programar en AutoCAD. Entonces era eso lo que quería mostrarles. Todo es paréntesis. Claro, como es una herramienta específica para AutoCAD, varía un poco el dialecto variar un poco el dialecto del lenguaje en sí, pero básicamente es la misma cosa.
Cuando yo utilizo la palabra setQ y una variable, es una asignación a una variable. Ejemplo, ya que estoy ahí les voy a mostrar eso. De hecho, vamos a ver enseguida. Abro paréntesis, escribo la palabra setQ, le asigno una variable, por ejemplo, x y el valor 10. Le doy enter. Entonces, lo que estoy haciendo es x es igual a 10 y me imprime 10. Y si yo quiero saber el valor de x, le doy enter y me va a mostrar 10. X es igual a 10. Entonces, este es el lenguaje original del Common Lisp. Y este es el lenguaje del AutoCAD que se llama AutoLisp. Entonces, de ahí deriva. Se dan cuenta CQ, el nombre de la variable, y después acá está leyendo un valor de la línea de comandos del AutoCAD. Pero lo que les quiero mostrar es que es el mismo lenguaje Lisp que se utiliza en esa herramienta. Entonces, para mostrarles que hay muchas aplicaciones que utilizan este lenguaje. Lilliput es otro que sirve para hacer partituras musicales. Como les dije, el AutoCAD que se llama AutoLisp es su herramienta. Entonces, estas son las posibilidades que tenemos como lenguajes que son derivados del lenguaje Lisp. Lisp lo que hace es evaluar expresiones, y una expresión mínima es un átomo o es una lista. Enseguida les muestro lo que es una lista. Los átomos son cualquier valor que figuren aquí. Cualquier valor numérico más pequeño es un átomo. Entonces, cualquier valor que yo asigne en mis list word, por ejemplo, un valor 33, le doy enter, eso es un átomo. O escribo, por ejemplo, acá alfanumérico, le doy enter, eso también es un átomo. Entonces, es cualquier número o secuencia de caracteres alfanuméricos. Entonces, eso es. ¿Y qué es una lista? Entonces, ¿qué es una lista? Entonces, para que sea una lista necesitamos escribir entre paréntesis, y puede ser cualquier número o letra escrito entre paréntesis, pero lo más importante es que tiene una separación de un espacio. Entonces aquí es abrir paréntesis, espacio 45, espacio 27, cierran paréntesis. Esto es una lista de números y esto es una lista de caracteres. Espacio, digo, paréntesis, nota, espacio C4. Entonces, pueden haber tanto listas de caracteres o listas alfanuméricas. Son las dos posibilidades. Hay una diferencia entre lo que es un átomo y lo que es una lista. Y también hay una diferencia de lo que es cadena de caracteres. Entonces, ustedes saben la cadena de caracteres que la mayoría de los lenguajes usan el corchete, usan estos símbolos para poder hacer. Les muestro el ejemplo. Right. Cadena. Eso es una cadena de caracteres. Entonces le doy enter y él me va a escribir cadena. Esto que está acá. Entonces, Lisp tienen tres tipos de elementos. Tiene los átomos, que puede ser numérico. Después tiene los números. Y el átomo, que puede ser alfanumérico también. Y por último tiene las listas.
las listas son estas que están acá. Ahora mismo me da error porque no se escribe así la lista. Esto es una lista de números. Ahora mismo me da error porque les tengo que mostrar cómo se carga una lista. Bueno, continuamos entonces. Entonces los elementos que tenemos dentro de este lenguaje son los átomos, los símbolos alfanuméricos, la cadena de caracteres y las listas. Hasta ahí todo correcto. Entonces acá tenemos ejemplos de listas. También puede haber una lista vacía y se lo forma de esta forma. O contener otras sublistas. En este caso, abrimos paréntesis, A es una lista, BC es otra sublista, D es otra sublista y EF es otra sublista que está dentro de ese. Entonces, se puede formar una estructura tipo árbol de listas. White se usa para línea de comandos y ustedes le ponen white y espera igual que en otros lenguajes. Read lee de la consola cuando ustedes van a introducir un valor numérico dentro del prompt. Entonces pueden leer valores de la consola cuando van a hacer programación con este lenguaje. Eval evalúa esta expresión matemática porque él puede hacer la evaluación. Ustedes pueden interrumpir la evaluación y que esto se convierta en caracteres, que sea como alfanumérico. Entonces eliminan la evaluación, por defecto él está activo la evaluación y cuando ustedes le dan enter aquí, él va a calcular eso. Pero ustedes pueden hacer que esto se convierta como cadena de caracteres, entonces esto no se evalúa. Entonces por defecto siempre es eval, pero ustedes pueden interrumpir eso que vamos a ver en otra clase. El comando print o write que les mostré, entonces imprimen un valor en la consola y si le dan un valor numérico devuelve su valor, y si le dan un símbolo el nombre comienza por 2 puntos y devuelve el nombre si es que quieren saber ese nombre. Entonces si tiene algo ligado a ese valor devuelve ese valor, si no lo tiene ligado devuelve un error. Ejemplo, si ustedes colocan un número ya sea con coma o sin coma y le dan enter, les va a devolver ese mismo valor. Ejemplo, voy a introducirle 555, le doy enter y él me devuelve ese valor. ¿Por qué? Porque está evaluando ese valor. Si ustedes quieren saber la variable zx qué valor tiene, como no está asignada, entonces le va a dar de vuelta esta xz. Pero también si ustedes escriben por ejemplo una cadena de caracteres sin este 2 puntos que está acá, le va a dar un error, que es lo que muestra aquí. Entonces es así. Esto muy poco se usa, más se usa los valores que están acá. Pero cada vez que usted le ponen 2 puntos y una cadena de caracteres, le va a devolver esto mismo. Pero si ustedes escriben cualquier cosa en la línea de comandos y le dan enter, no va a dar error. Que es lo que me pasó a mí cuando yo escribí una cadena de caracteres para mostrarle lo que es alfanumérico, me da error. Entonces tengo que darle 1 para salir de ahí. Pero sí puedo hacer esto. A ver si tengo acá 2 puntos. Alfa num. Escribo 2 puntos alfa num y él me devuelve eso. Entonces así funciona este lenguaje. Cuando van a evaluar uno que está en formato que no es prefijo, esta es nuestra forma tradicional de evaluación.
para convertir a prefijo se pone de esta forma. Y este es el cálculo que, como sabemos, calcula el LIFS. Entonces nos va a devolver el valor de 7. La misma cosa si esto está en una notación que no es prefija y quiero prefijo, entonces lo tengo aquí. El primer elemento de la lista es la operación, esta que está aquí, este signo menos. Y los otros elementos que los continúan son los operandos. Entonces tenemos un operador y dos operandos en este caso. Como ven, quiero mostrarles esto. Dice acá, la evaluación empieza en la lista más interna de la expresión. Entonces, ¿cuál es la parte más interna de este cálculo? Es este que está aquí. Entonces, la evaluación se empieza haciendo desde aquí. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de 7 menos 6 y nos da 1. Entonces, es este 1 que ya se calcula aquí. Y luego va a hacer la multiplicación de 3 por 1. Y 3 por 1 va a dar 3. Y luego va a sumar con este 4. Y va a dar 7. Pero aquí lo más importante es entender que se empieza a hacer el cálculo desde el paréntesis más interno. Así como cuando hacen cálculos en aritmética se van hasta el paréntesis más interno. Aquí también se van hasta el paréntesis más interno para hacer los cálculos. Es la misma cosa que las aritméticas con los cuales nosotros hacemos los cálculos. Siempre nos vamos al paréntesis más interno, desarrollamos ese paréntesis y vamos hacia afuera. Entonces tiene esa misma lógica. Lo único entender que tiene una notación prefija, que es lo que varía de la mayoría de los lenguajes. Y ahí ven el resultado de 7. Cuando esto ustedes colocan en el LIFS, así como está aquí, él no va a hacer esto, no van a ver estos cálculos que figuran aquí, directamente van a ver el valor de 7. Esto es solamente como ejemplo de cómo se hace el cálculo internamente. Las formas especiales para evaluar argumentos distintos de las funciones son este que ya les mostré. Ya les conté qué es lo que hace este. setQ hace una asignación de x es igual a menos, 2 menos 3 y da un número negativo que es menos 1. Entonces asigna un valor de menos 1 a x. Este le voy a mostrar para que se entienda. Me voy hasta el list word, pego esto. Cuando estoy pegando acá, como es de un PDF, esto me copia mal, entonces tengo que ordenar para que pueda funcionar. Abro paréntesis, ven ahí que se cierra también aquí. Luego escribo la palabra setQ, escribo el nombre de la variable, le voy a llamar en este caso distinto variable para que se entienda que es una variable, y hace el cálculo que está aquí. Voy a cambiar un poco el signo menos por más. Entonces acá voy a sumar 2 más 3 y me va a dar 5. Y eso voy a asignar a este cálculo que está acá. Como se dan cuenta, va a evaluar el paréntesis más interno. Entonces va a evaluar primero esto. Va a hacer este cálculo que da 5 y luego le va a asignar a la variable que se llama acá, a la variable que se llama variable, el valor de 5. Y va a
mostrar el valor de 5. Entonces, el valor de esta expresión es 5. Y si ustedes quieren saber cómo se llama o qué valor tiene la variable que se llama variable, entonces escriben variable enter y le va a dar el valor de 5. Para que se entienda de forma más fácil, este comando seq es esto: variable igual a 10. Entonces lo que asigno es este valor de 10 a variable y les muestro. Entonces ven acá que se imprimió 10 y averiguo el valor de la variable y es 10. ¿Se acuerdan que esta misma variable antes su valor era 5 y ahora vale 10? Entonces este es el comando de asignación del lenguaje Lisp. Escribo otra vez y les muestro. Set q valor igual a 77. Abro y cierro paréntesis aquí. Abro y lo cierro aquí. Y con punto y coma puedo escribir comentarios. Entonces escribo valor es igual a 77. Eso significa toda esta sentencia que está acá es una asignación. Entonces le pongo como comentario que significa valor es igual a 77. Yo creo que ahí se entiende. Ahí se entiende bastante escribiendo eso. Bueno, y eso significa el set q. Entonces acá en este caso evalúa el segundo argumento, que es este que está aquí, el que es el paréntesis más interno, y ese resultado es menos 1, y dice asigna el valor del segundo argumento al símbolo que es el del primer argumento, que este es el primer argumento y este es el segundo argumento. Entonces hace el cálculo y le asigna a x el valor de este resultado, que es, como ustedes se pueden dar cuenta, menos 1. Ese es el resultado, menos 1. Y si quieren saber qué valor tiene x, entonces escriben x, le dan enter y les devuelve el valor de x, que en este caso es el mismo que menos 1. Otro ejemplo de seq. Entonces su sintaxis es seq, el símbolo y el valor. Ejemplos, otro más, como ven ahí. Entonces asignan 25 a x y en este caso C4 a este que se llama do central. Entonces asignan esto aquí. Lo que estuvimos viendo es asignación de variables globales. Cuando quieren asignar variables locales, entonces lo van a hacer de esta forma. Van a usar la palabra let. Las letras que van a asignar, por ejemplo, A es igual a tanto, B es igual a tanto, y la expresión numérica que van a evaluar, ejemplo. Entonces, le van a escribir paréntesis la palabra let, luego ahora en paréntesis donde va a estar esta ligadura, y acá asignan a estas variables: A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 4. Entonces estas variables A, B y C son variables locales, no son esas variables Q que vimos que son variables globales. Y luego hacemos un cálculo. Estas expresiones que están acá, evidentemente se abre otro paréntesis, acá se cierra este paréntesis que le llaman ligadura, donde la ligadura lo que hacemos es asignar valores a nuestras variables locales. Entonces dijimos que A vale 2, B vale 3 y C vale 4. Y luego viene el bloque de expresiones, que es un cálculo numérico. Abrimos evidentemente paréntesis y cerramos ahí y hacemos el cálculo de C dividido 2, así leemos C
dividido 2 en esta notación prefija. Después hacemos este otro cálculo de 2 por b. Y por último, el resultado de este cálculo y de este cálculo sumamos. Entonces sumamos a más este resultado más este resultado. Y eso vamos a darle acá Enter y va a hacer el cálculo y nos va a dar el valor de 10. Entonces todo ese cálculo nos dio un valor de 10. Pero acordarse que estas son variables locales que solamente existían dentro de este bloque. Solo y únicamente dentro de este bloque. Ahora si yo consulto el valor de la variable A, como consultaba con CQ, imagínense que me va a dar aquí un error. Me va a decir este error. La variable A no está definida o está fuera de rango. Entonces, esta variable A no existe aquí, solamente existió en este bloque. Eso es la diferencia entre una variable global y una variable local. Entonces, let nos permite definir variables locales. También podemos definir condiciones. Vamos a ver después otras condiciones mucho más fáciles, como la if. Pero si no quieren usar if, tienen esta otra forma. Este lenguaje tiene muchos alias. Muchos alias como yo puedo recorrer ciclos, o muchos alias como yo puedo preguntar por una condicional. Una de ellas, que está acá en el ejemplo, es mediante este comando cont y evalúa expresiones de manera condicional. Entonces escriben acá la condición que necesitan colocar aquí, o sea, acá la palabra cont dentro de este paréntesis mayor. Luego la expresión lógica que van a evaluar, por ejemplo, A es mayor a B, C es menor a D, A es igual a X, por ejemplo, esas expresiones de lógica que van a evaluar, y en sucesivo después un conjunto de expresiones. Por eso pone este asterisco. Se va a entender mejor con el ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, aquí colocamos estas variables locales con A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1 y D igual a 1. Y debajo de eso, dentro de este mismo paréntesis, dentro de este mismo bloque de paréntesis, para que esto sea interno. ¿Se acuerdan que en el lenguaje C tenían las llaves para indicar un bloque? Acá eso mismo viene a ser el primer paréntesis que tenemos acá. Entonces todo lo que escribimos dentro de este paréntesis mayor y se encierra dentro de ese mismo paréntesis aquí, ese es un bloque. Entonces todo lo que se escribe acá como variable local dentro de ese bloque es válido solamente para ese bloque. Entonces dentro de este bloque habilitamos tres variables locales: A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1 y D igual a 1. Y ahora hacemos como si fuera un if. Acá preguntamos y acá preguntamos. Es como tener más bien ese según sea el caso de esta condición, luego esta condición, luego esta condición, y se va a ejecutar la condición que corresponde. Entonces ponemos la condición que queremos acá y decimos esta condición: que A sea igual, o sea, que A sea igual a B. Si se cumple eso, va a imprimir 1. Que A sea igual a C, entonces va a imprimir el valor de 2. Que A sea igual a D, entonces va a imprimir el valor de 3. Antes de que podamos saber el resultado de esto, les quiero verificar cuál es el que es verdadero. A es igual a B, veamos. A vale 1 y B vale 2. Esta no es igual, entonces no va a mostrarnos este valor de 1, porque A no es igual a B. Este es A y este es B. 1 y 2. 1 no es igual a 2. Luego vamos a verificar este. A es igual a C.
A con C. A vale 1 y C vale 1. Entonces se cumple esta condición, entonces va a imprimir el valor de 2, porque está correcta. Y veamos esta otra. A vale 1 y D vale 1. También puede imprimir el valor de 3. Pero solamente puede ejecutarse una verdadera a la vez. Entonces, veamos el resultado. El resultado aquí, la primera que se evaluó como verdadera es esta, porque esta dio falsa, la evaluación de esta dio falsa. Entonces la primera evaluación verdadera es esta y va a imprimir el valor de 2. Entonces se entiende cómo funciona esto. Evalúa dos valores, en este caso evalúa si son iguales, y el que da correcto va a tomar ese valor de esa expresión. Así funciona eso. Hay una forma más fácil, que es la if, que nosotros conocemos, que yo les voy a mostrar en otra clase, para que se pueda entender mejor y que no usemos tanto esta forma, que usemos directamente la if, que es la que nosotros más conocemos. Bueno, y yo les dije que había, anteriormente les dije que todas las expresiones son evaluadas. Todas las expresiones son evaluadas. Y si yo no quiero evaluar esa expresión, voy a usar este quote. Entonces deja de evaluar. Entonces tenemos un bloque de evaluación. Ejemplo. Les muestro el ejemplo para que se entienda bien. Quote símbolo y devuelve el símbolo. Por ejemplo, tiene, por ejemplo, que está acá. Quote A. Ustedes, por ejemplo, escriben, si tienen variable global, le dan con set Q, A igual a 10, A va a valer 10. Entonces, él lo que va a hacer es evaluar lo que hay en esta variable y le va a imprimir el valor de esa variable. Pero si ustedes le escriben la palabra quote, A, él no va a evaluar, por lo que le va a imprimir el valor de A. Eso es lo que quiero que se entienda. Les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda. Tiene dos notaciones, uno mediante este símbolo que está acá, que es su forma abreviada, o otro es escribiendo la palabra quote, que quote viene a ser este símbolo que está aquí, este símbolo que está acá. Entonces, les muestro para que se entienda. Abro paréntesis, escribo set q igual a variable 10, le doy enter y él va a evaluar eso y nos va a mostrar esa variable. Pero, ¿qué pasa ahora si yo no quiero evaluar eso? Que es este ejemplo que está aquí. Entonces, yo escribo, por ejemplo, el valor de A y me va a responder, no sé, parece que usé valor o variable, es lo que usé, variable da 10 aquí, el valor de variable es 10. Pero si yo no quiero evaluar eso, porque por defecto él siempre me va a evaluar y me va a mostrar el resultado, entonces abro paréntesis, escribo la palabra quote, como ven ahí, y le escribo la palabra variable, cierro paréntesis, y él no va a evaluar este no va a evaluar y me va a escribir esa cadena de caracteres. Para eso se usa esto, para que en realidad aquí nos muestre una cadena de caracteres. Entonces todo lo que está acá no se va a evaluar y me va a mostrar como cadena de caracteres, que es lo que muestra aquí. Entonces quiero que se entienda que cuando yo hago un
escribo un set q x 10, eso va a evaluarse y me va a mostrar como 10. Pero yo cuando no quiero evaluar eso, entonces escribo quote x, y en vez de que me muestre el valor de 10 me va a mostrar x. Y ahora si vuelvo a escribir x, lo voy a evaluar y me va a mostrar el valor de 10. Entonces quiero que se compare todo esto para que se pueda entender. Entonces aquí asignamos a x valor de 10, le damos enter y nos muestra el valor de 10. Si escribimos quote x, nos muestra la variable x, y si colocamos acá x, nos va a mostrar su valor, que es 10. Entonces así funciona esto. Y ahí pueden colocar esto, CQ a quote b, en vez de que nos muestre el valor de b aquí, va a mostrar la letra b. Entonces así asignamos cadena de caracteres a las variables. ¿Se dan cuenta qué interesante es o qué forma de trabajar tiene? Para asignar valores alfanuméricos, entonces lo asigna de esta forma, que son como átomos del lenguaje. Entonces b, en vez de que contenga el valor de esta variable b, me va a imprimir el valor de su valor alfanumérico, que es b. Entonces en este caso, como ven acá, quote b significa la letra b y se le asigna a. Y cuando escribo b, en vez de que me dé un valor, me va a dar esta a que está aquí. Entonces me va a mostrar eso. Quote a nos muestra la variable. Esto puedo llevar a ejecutar. CQ a quote b y va a imprimir a. Y si veo qué valor tiene a, tiene b. Entonces esta a tiene la letra b. Entonces se dan cuenta ahí qué es lo que hace el cálculo. Entonces si escriben a, nos da el valor de b, porque a tiene b. Para escribir las listas, y estamos mostrando acá en las listas, para escribir las listas tenemos esta forma. Se escribe con la palabra cons y luego se escriben los elementos que va a contener la lista. Entonces veamos. Cons, esta es la forma de escribir quote en forma simplificada. Entonces tenemos cons a, b, y viene a ser lo mismo que en quote a, quote b. Para no escribir tantas veces esa palabra que es un poco más larga, entonces escribimos su notación más corta. Evidentemente esto va a dejar de evaluar y nos va a mostrar de esta forma. A espacio b. Este crea una lista. La lista dijimos que se forma a partir de los paréntesis y los valores que están acá separados de un espacio. Entonces ahí forma una lista. Esta es la forma más indirecta de escribir. Les voy a mostrar otra más directa. Aquí se asigna a la variable a y se asigna una lista mediante la palabra cons con el valor de a y un conjunto vacío. Entonces nos va a mostrar como resultado solo la lista con el valor de a, como muestra acá debajo. Entonces nos muestra una lista con un solo elemento, que es a, porque este elemento vacío no es nada.
cons A, cons B y vacío. Entonces va a mostrar A y B. Y va a mostrar de esta forma. A mí me gusta más en esta forma que les voy a mostrar acá para que se pueda entender como ejemplo, no tanto lo que muestra ahí. Ahora en paréntesis escribe la palabra cons y escribe números, porque con números se entiende mejor la lista. Entonces acá ven una lista de números de 1 espacio 3. Entonces tienen aquí una lista de números. Pero la forma más fácil de construir una lista, y es más intuitiva, porque esta parece un poco más difícil de recordar, y la misma gente que construyeron este lenguaje se dieron cuenta que es mucho más difícil llamar así la lista, es mediante esta palabra list. Entonces en vez de usar cons, vamos a usar list. Entonces vamos a escribir de esta forma: list elemento 1. Vamos a dejar un espacio, vamos a escribir elemento 1, vamos a dejar un espacio, elemento 2, elemento 3, elemento n. Ejemplo: list 1 espacio 2 espacio 3, cerramos paréntesis, y ahí nos va a crear una lista con estos valores. Los voy a ver aquí. Abro paréntesis, voy a escribir una lista con los valores 4 espacio 6 y espacio 7. Le doy enter ahí. Entonces tengo una lista con esos valores. Una lista viene a ser como un vector, pero acuérdense que un vector es un casillero que se manejaba por índices, y aquí no se maneja por índices. Tiene su forma de trabajar, que es con listas enlazadas, pero no es como el lenguaje C, sino acá se recorre por ciclos y se va recorriendo desde el primer carácter hasta los últimos caracteres. Vamos a ver eso. Y una lista se forma de esta forma: siempre va entre paréntesis y se deja un espacio entre un carácter y otro, ya sea numérico o alfanumérico. Entonces tienen siempre esta separación. Continuamos con las listas. Entonces tenemos que también podemos tener una lista de números y una lista de caracteres. Acá utilizamos el quote, entonces sería una lista que tenga un valor 1, un valor que tenga A, otro que tenga hola, y esta cadena. Entonces vamos a ver acá todas las formas que tenemos de los tipos de datos que acepta el list. Tenemos un valor numérico, esta variable alfanumérica A, esta cadena de caracteres y esta forma indirecta que tiene también de poder obtener esos valores. Entonces tenemos todo esto. También pueden concatenar listas, es decir, que juntar una lista con otra. Por ejemplo, tenemos una lista A, tenemos una lista B y queremos tener una lista C que sea la suma de ambas. Entonces se puede con este comando que se llama append. Entonces se puede concatenar las listas y vamos a ver cómo se concatena. Se pone append lista 1, lista 2 y lista 3 y va a juntar todas esas listas en una sola. En el ejemplo tenemos seq lista 1, entonces lista 1 va a tener esta lista que va a ser estos valores numéricos 1, 2 y 3. Entonces guarda 1, 2 y 3, que es el resultado de lo que ven aquí. Tenemos en lista 1 se guarda esto. Esto es lista 1, lo que estoy señalando ahora. Luego creo otra lista que se va a llamar lista 2 y va a contener este 1, hola y cadena. Entonces va a ser otra cosa. Entonces lista 2 va a ser lista 2, va a ser esto que está acá. Y ahora, ¿qué me quedaría? Concatenar esta lista 1 y lista 2. Entonces voy a concatenar, voy a hacer append lista 1, lista 2. Entonces tengo que escribir este que está aquí y esto que está aquí. Eso va a ser el resultado, que es lo que tiene que aparecer acá: 1, 2, 3, 1, A,
ola y cadena, que es la suma de esto que está aquí y esto que está acá. Entonces aquí se abre paréntesis, se escribe todos esos valores y luego se cierra paréntesis, indicando que esto es una lista. Entonces esto es una lista concatenada. Para recorrer la lista tenemos estos comandos. Como yo no puedo extraer valores, como yo no puedo extraer valores de la lista recorriendo subíndices, acá no tengo esa forma, solamente tengo mediante comandos. Y eso, uno de esos comandos es el comando first o el comando char. Estos dos son equivalentes. Yo puedo escribir first o char y puedo obtener el primer elemento de la lista. Entonces, fíjense en el ejemplo que está acá. First, el valor que tiene la lista, entonces me va a retornar el primer elemento de la lista. En este caso, defino una variable lista1 que va a contener los valores 1, 2 y 3. Y ahí le doy enter y me va a mostrar esto que está aquí. Luego escribo first lista o escribo su alias que es char, cualquiera de ellos. En vez de first escribo char. Es más fácil first porque nos indica en inglés que ese es el primer elemento. Entonces first la lista, imagínense que nos va a devolver este 1 porque es el primer elemento de la lista. Como se ve aquí, nos va a devolver el primer elemento de la lista. Y el otro comando que nos queda por ver es el resto. Nos va a devolver este resto después de esto. Y es el otro comando que vamos a ver enseguida. First lista 5 espacio 7 nos va a devolver el valor de 5. Entonces, cons, acuérdense que es un alias de list. Pero list es más fácil de entender, más intuitivo. El otro comando que tenemos es para recorrer la lista, pero es el resto de la lista. Entonces, selecciona el segundo elemento del par ordenado de la lista que sigue al primer elemento de la lista que era list, first. Entonces escribimos rest lista y nos va a retornar el resto. El mismo ejemplo que ya vimos. Asignamos lista 1, 2, 3. Ponemos rest lista 1 y evidentemente nos va a devolver el resto. Entonces nos va a devolver 2 y 3. 2 y 3. Cuando hacemos rest entre 5 y 7 nos va a devolver el valor de 7, porque acá siempre deja el primer elemento y los otros restantes. Siempre deja el primer elemento como first y el rest. Me van a preguntar cómo yo voy a recorrer todos los restos. Esos restos los recorren en forma recursiva. Entonces eso vamos a ver cuando veamos recursión en otra clase, que yo voy a recorrer la lista con recursiones. Eso es otra forma de recorrer. Entonces agarro el primer elemento y el resto de los elementos y esto recorro en forma recursiva para que me vaya separando todos los elementos, ya sea el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, así. Hay otra forma también de recorrer que es en decirle second, third, así. Entonces este first, second, third, que son en forma ordinal en inglés, el valor de la posición que corresponde a cada elemento. Esa es otra forma también de recorrer, pero generalmente esto se recorre en forma recursiva si uno quiere recorrer esta lista. Por eso es que esto se le llama lenguaje Lisp y algunos le llaman de listas enlazadas, porque se lo accede como si fuera una lista enlazada, pero una lista enlazada mucho más simple. ¿Por qué? Porque se hace mediante estos comandos first y mediante este otro comando que se llama el rest. Entonces es el primer elemento y el último. El lenguaje Shem tiene una forma parecida a esta, pero le cambian el nombre de algunos de los comandos y es también casi igual que
el lenguaje ese que estamos viendo del list, del common list. Entonces estamos viendo cómo se recorre. Asignamos aquí 1, 2, 3 a la lista, que se llama lista 1, y nos dio esta lista. Decimos el refs lista 1 y nos va a devolver 2,3. Y luego hicimos este ejemplo del resto de estos dos. Cuando tiene dos elementos, solamente el resto va a ser esto. Este va a ser first y este va a ser rest. Cuando tiene tres elementos, este va a ser first y este va a ser, estos dos van a ser rest. Estos 2 y 3. Cuando tiene cuatro elementos, evidentemente va a ser 2, 3 y 4, por ejemplo. El resto y uno va a ser first. Entonces funciona de esa forma. First, rest, lista 1. Vamos a analizar un poco qué es lo que está pidiendo acá. Rest de lista 1, ¿cuánto es? No, el rest de lista 1, como ven acá, es 2, 3. El rest. Y de este rest que está aquí, como está entre paréntesis, nos pide el first. Entonces, evidentemente, si este es rest, el first es este que está acá. Entonces se dan cuenta cómo tiene una forma recursiva de recorrido. Entonces el primer elemento del resto sería este valor 2 que está aquí. El primer elemento del resto de la lista, este es el resto de la lista, entonces el primer elemento es 2. Y ven ahí cómo va armando eso. Tiene su forma de recorrido, que es exactamente lo que estamos viendo. EQ ya vimos que es la asignación, entonces EQ compara un símbolo contra otro símbolo, que es la igualdad. Entonces A es igual a A, el símbolo A es igual a A, y devuelve true, porque son iguales. Y A es igual a B, no son iguales, entonces devuelve false, pero en este caso false, en este lenguaje se llama nil. En algunos lenguajes ustedes conocen el nulo. Este es el nulo, el valor nulo, y le llama nil aquí. Nil. Entonces tiene dos posibilidades. Cuando es verdadero, le pone esta T que es de true, y en vez de false le pone nil. Entonces así se sabe si es verdadero o falso. Eso es importante que se recuerden, que esta T siempre va a devolver true. Voy a hacer un ejemplo aquí para que nos veamos, para que entendamos mejor. Escribo la palabra Q, ¿verdad? Que es lo que estoy diciendo acá. Y voy a decir que 1 es igual a 1. Eso es verdadero. Y nos devuelve true. Y ahora voy a hacer uno falso. 1 con 3 o 1 con 5. 1 no es igual a 5 y me va a devolver nil. Entonces cualquier valor verdadero, 1 es igual a 1, true, y 1 no es igual a 5 y devuelve nil o false. Entonces ya saben esa evaluación de Q para qué sirve. Siempre sirve para evaluar valores iguales. Veamos este otro ejemplo. Una lista que tiene 1, 2, 3 a una lista que tiene 1, 2, 3, y él va a responder nil. Entonces esa evaluación de esta lista que está acá responde nil. Lo llevo acá para probar. Solo que tengo que ordenar. Y acuérdense que entre los números tengo que dejar espacio, porque si no sería 123. Entonces tengo que hacerle un espacio, porque es una lista. Una lista siempre tiene un espacio entre caracteres. Y ahí se dan cuenta cómo devuelve nil.
Entonces, eso funciona así. Bueno, y hasta acá la clase. Entonces, la próxima clase empezamos a ver funciones y a continuar con los ejemplos. ¿Saben cómo vamos a hacer para poder entender en este lenguaje? Yo les voy a mostrar hasta que termine este archivo los comandos principales, que son los que más se usan, y con eso termina esta parte de lo que es el recorrido de eso. Pero después yo les voy a mostrar pequeños fragmentos de algoritmos y al final eso es lo que quiero que se entienda. Pero les tengo que mostrar esto porque son las partes para poder entender el lenguaje. Igual van a poder entender viendo esos algoritmos pequeños o esos cálculos, pero lo más importante es que vayamos lentamente entendiendo este lenguaje. Y si hay tiempo yo les voy a mostrar otro lenguaje que se llama Clips, que es muy parecido a este, pero se usa más como es el Prolog. Se parece más a un Prolog. Es que al final nosotros tenemos que aprender a entender cómo funciona el Prolog, pero como ya vimos Prolog, entonces vamos a ver el Clips. Entonces son lenguajes que son diferentes, por eso estamos viendo, y que generalmente se los usa para inteligencia artificial y para ingeniería del conocimiento. Se le puede aprovechar para esas aplicaciones. Entonces por eso estamos viendo estos lenguajes. Hay una tarea que tienen que hacer. Creo que esta semana es responder el cuestionario. El cuestionario en sí se basa más sobre esta parte, sobre quién es John McCarthy, qué lenguaje desarrolló, etcétera. Entonces sobre esta parte teórica básica que está aquí y algunos cálculos básicos de algunas expresiones matemáticas, cómo se arma, que son estas que están aquí. A ver si estas expresiones están bien escritas. Y es solo eso lo que se va a preguntar. No voy a preguntar cómo se arma una lista y otras cosas. No le voy a preguntar LED. Entonces solamente le voy a preguntar lo más básico. Pero la idea es que vayamos viendo en varias clases cómo se arma este lenguaje. Esta es una parte introductoria todavía del lenguaje. Y después nos queda ver algunos ejercicios pequeños de cómo se hacen unos algoritmos para poder entender. Ya sea aquí ya saben cómo se hace la asignación. Y luego vamos a ver cómo se recorre un ciclo y cómo se muestra ciertas informaciones de cálculo, y con eso nos quedamos. Entonces, hasta aquí la clase y nos vemos la próxima semana. Pueden entrar a darle una miradita dentro de este. Si quieren pueden bajar este programa que les muestro acá. Yo ya les coloco el enlace y pueden bajar ese programa que es el ListWork. Y pueden probar los comandos aquí directamente. O si no quieren hacerlo de esa forma, lo pueden bajar mediante este tutorial, mediante esta página que se llama tutorialspoint.com/execute please. Y ahí escriben el comando, pero acuérdense que no les va a evaluar directamente de esta forma, que tienen que escribirle un paréntesis, la palabra print por ejemplo, o la palabra write, y luego se cierran paréntesis y le dan execute. Esa es la única diferencia para que les muestre los resultados. Por ejemplo, un ejemplo que voy a hacer aquí, un ejemplo también para que se pueda entender. Voy a escribir set q, voy a escribir una lista para que podamos ver ejemplo de lista. Entonces esto se llama lista y ahí abro paréntesis, cierro paréntesis y escribo la palabra list, le doy 1 espacio 2 espacio 3. Entonces creo una lista que contenga estos valores 1, 2 y 3. Le doy enter. Como este es un lenguaje,
acá no me va a ejecutar, no me va a mostrar eso. Entonces, para que me muestre ese resultado, tengo que escribir de esta forma. Tengo que escribir la palabra print, abro paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? La lista que está acá. Y ahí le doy execute. O le doy la palabra write. Y le doy execute. Entonces es de esa forma lo que me va a ir mostrando. Entonces lo hace de esa forma. Ahí directamente. Entonces puedo hacer acá, por ejemplo, valor, y acá le puedo dar 123 y acá imprimo con ese valor. Si les conviene, bajen el programa ListWorks, que es mucho más fácil de usar. Este que es online es más restringida. Sirve para hacer algunos algoritmos, pero como se dan cuenta, tiene mucha restricción. Entonces es más fácil el ListWorks. Acá me equivoqué en alguna cosa. Por eso es un poquitito más complicado. Creo que es esta paréntesis la que tengo que borrar. Ahí está. Entonces es así. Evidentemente con write no me muestra la lista aquí. Voy a probar un poco con la palabra first. First lista. No me muestra. Entonces, para estas expresiones de lista, con write no me muestra. Pero sí evalúa la lista. Hasta ahí hace. Entonces, me faltó la palabra list. Ahí. Ahí sí. Estaba cometiendo errores. En realidad, como se dan cuenta, es muy fácil de cometer errores, porque todo es paréntesis. Tienen que tener en cuenta todas esas cuestiones de los paréntesis que se abren y que se cierran. Por eso es bastante complejo. Entonces yo defino la lista que va a tener 1, 2, 3 con list. Escribo la lista y me va a imprimir a eso. También se acuerdan que podían escribir con cons, la misma forma. Hay que ver si dentro de este online tiene la posibilidad de hacerlo con cons. Por lo menos dentro del otro tiene la palabra con cons. Voy a fijarme un poco aquí. Esto es para definir una lista, cons. No acepta el cons, pero sí acepta list.
lo que pasa es que entre el libs y libs, entre versiones de libs hay diferencias. Entonces puede ser diferente el libs, pero generalmente tienen la mayoría de los comandos iguales. Hay que fijarse un poco qué versión de Common Lisp es esta y la versión que de Common Lisp, que es esta la que ya nos dice que es la versión 2.49. Bueno, y eso es nada más mostrarles que pueden ejecutar por aquí o que pueden bajar ese programa y trabajarlo mejor aquí. Ya va a depender de cómo quieran. Nuestros ejemplos, cuando veamos la parte de programación, lo vamos a hacer aquí, porque necesariamente vamos a compilar, pero ya aquí para hacer estas prácticas le conviene bajar el ListWorks, porque son partes atómicas así muy pequeñas que no constituyen ningún programa. Entonces son unas líneas y para probar esas líneas nos conviene como si fuera un programa. Bueno, y hasta acá las clases entonces, y nos vemos la próxima semana. Si quieren, echen una mirada, y si quieren continuar probando los otros ejemplos, pueden seguir haciendo. Solo que al copiar esto que está aquí, les sale un desastre y van a tener que acomodar en su código. Les muestro qué es lo que cómo sale. CQ identidad igual a 25. Le doy control C y me voy aquí y pego. Voy a pegar aquí. Queda todo mal pegado, entonces lo que tienen que hacer es ir dividiendo. CQ identidad igual a 25. Entonces, para averiguar el valor de identidad, escriben write identidad y nos devuelve 25. Pero se dan cuenta entre lo que está bien escrito acá, al pasarlo a un editor de texto, como le trae mal por el tema de que esto está en PDF y siempre trae así, pero ya se van a dar cuenta que tienen que separar. Bueno, entonces es eso, y nos vemos entonces la próxima semana.